Dios se lo bendiga, amadas hermanas, amados hermanos, a todos aquellos que me escuchan desde aquí cerca y a lo lejos. Esta noche continuamos con la lección número 8. El perdón nos trae nuevas oportunidades. Pero antes de entrar al tema, quiero que hagamos una oración. Por favor, aquellos que puedan ponerse de pie, vamos a hacerlo. Y llegaremos al trono de la gracia para dar gracias a Dios por este momento y por esta oportunidad de estar aquí. Señor, gracias Dios. Gracias Padre por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, en tu centro de oración, donde podemos acercarnos más a ti y compartir entre hermanos, ya que por la situación que está ocurriendo se nos hace difícil, pero para ti no hay nada imposible. Y en esta noche queremos presentarte este servicio, esta clase que vamos a llevar a través de las redes y a los que están aquí presentes. Abre los sentidos y los oídos de todos aquellos, Señor, que están escuchando. Dale salud, dale sabiduría y que puedan entender que el perdón es un concepto muy profundo y que hemos ido discutiendo en esta noche. En esta noche pues continuaremos o cerraremos el ciclo. Pero tú bendícelo, Señor. Bendice a todos. Si hay algún enfermo, mi Dios, pon tu mano y sánalo. Si hay alguno que tiene una situación difícil, Padre, tú lo conoces, tú sabes quién es. Pon tu mano sanadora y permite que todo se resuelva. Y por eso te damos gracias a Dios. Gracias por las personas que han llegado aquí hoy, los hermanos que se han reunido en esta noche y por los que nos escuchan. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como les decía, la segunda unidad, el perdón. Y el título de la lección de hoy, el perdón nos trae nuevas oportunidades. El texto bíblico se encuentra en Juan 21, del 15 al 19. Y el texto áureo de hoy se encuentra en Juan 21, 17. Y dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hay varios objetivos y voy a presentárselos. Y el primero es presentar cómo el encuentro entre Jesús y Pedro testifica del perdón y de la redención que la humanidad ha encontrado en Cristo Jesús mediante su sacrificio en la cruz. Y el próximo, explorar cómo está nuestra relación espiritual con Dios e identificar lo que necesitamos confesarle para sentirnos perdonados y libres de culpa. Y por último, reconocer las oportunidades de perdón, salvación y reconciliación que el Señor nos ofrece mediante su gracia e identificar cómo podemos responder en obediencia y fidelidad al llamado que hace a nuestra vida. Hay varios conceptos en vocabulario y el primero, ágape. La palabra amas que utiliza Jesús en la segunda pregunta proviene del griego ágape. Se refiere a un amor único, preciado. Es el amor que se tiene hacia una persona basado en una apreciación sincera y de alta estima. O sea que cuando a una persona que nosotros le tenemos aprecio, que le tenemos amor, ese amor es un amor ágape. Filos. La respuesta de Pedro al referirse al concepto amor alude a la palabra de raíz griega, filos. Este concepto se refiere al amor o afecto que se tiene a una persona basado en asociación. Es el amor a un amigo. El amor filial es el más instintivo y afectivo, mientras que el amor ágape contiene un elemento de intelecto y voluntad. Hay una pequeña diferencia entre otros, pero básicamente
son lo mismo, es donde se enfoca el amor. Y el último, paciencia. Apacienta mis corderos. El amor de Pedro debía reflejarse en su respuesta y obediencia a Jesús. Este lo llama alimentar sus corderos. La palabra en griego para referirse a corderos alude a una oveja de cualquier edad o etapa, ya sea oveja, ternero o cordero o carnero. Vamos a la lectura bíblica. Se encuentra en Juan 21, 15, 19. Y dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando eras joven, te ceñías e ibas donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus brazos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo dando a entender que con la muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Esta lección da cierre a esta unidad, el perdón. En la primera lección examinamos el perdón de la perspectiva de quien perdona. En la segunda lección abordamos el perdón desde la perspectiva de la persona que pide perdón. Reconoce su falta y se prepara para un proceso de reconciliación. En la tercera lección analizamos el perdón desde la perspectiva de quien confiesa sus pecados individuales y colectivos ante Dios. En esta lección nos acercamos al texto bíblico desde la perspectiva del perdón y redención para toda la humanidad. Las tres lecciones anteriores se enfocaban más en cómo el perdón incide en nuestras relaciones humanas. Pero en esta ocasión exploraremos cómo está nuestra relación espiritual con Dios y cómo el perdón de Dios y sentirse perdonado por Él es necesario para vivir libres de toda culpa y responder a su llamado. Estudiaremos el encuentro entre Jesús y Pedro. El Cristo resucitado se le aparece, dialoga con él y le otorga la oportunidad de pedir perdón, sentirse perdonado, y pone en sus manos una gran oportunidad. Los relatos de la pasión en los evangelios narran cómo transcurrieron los últimos días de Jesús en la tierra, antes de su crucifixión. Entre estos acontecimientos está la negación de Pedro. Para Jesús no era sorpresa que Pedro lo negara 3 veces. Dentro de su amor, en su naturaleza, está dándonos aviso, cuidándonos y preparándonos para el porvenir. Aunque en el momento no lo veamos ni entendamos de esta manera. Jesús dijo: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, mas me seguirás después.
Esto lo encontramos en Juan 13, 36. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Eso lo vemos en Juan 13, 37 y 38. En ocasiones escuchamos lo que Dios nos quiere decir, pero no prestamos atención a todo el mensaje. Y nosotros como humanos realmente nos sucede esto. Escuchamos las primeras palabras: esto es lo que quiere decir. Ya lo definimos y seguimos por adelante. Y no nos detenemos a escuchar, asimilar y analizar lo que nos dijo para entonces tomar acción. Se nos dificulta entender a plenitud aquello que aún no hemos visto ni oído. Este es el caso de Pedro, quien, a pesar de expresar que no se iba a escandalizar ni negaría a Jesús, a la hora de la verdad lo negó. Y no fue una vez, lo negó 2 veces, lo negó una tercera vez, tal como se lo dijo Jesús. Hacemos hincapié en las 3 instancias en que Pedro negó a Jesús, porque en el relato bíblico de esta lección notaremos cómo el número 3 es importante. Y veremos en el proceso por qué es importante ese número. Luego de la crucifixión y muerte de Jesús, los evangelios testifican su resurrección de entre los muertos. La tumba quedó vacía y Jesús había cumplido su promesa. Los discípulos estaban aturdidos y asimilando su nueva realidad sin el Maestro. Todavía no habían entendido a plenitud lo que Jesús les había dicho la noche en que cenó con ellos. En el proceso de Cristo con sus compañeros, con sus discípulos, Él le fue dando mensajes y le fue dando orientaciones de lo que iba a pasar y cómo iba a pasar. Pero en la euforia del momento, ellos simplemente escucharon, pero no entendieron. Todavía en esta altura, ellos no han entendido. Jesús se le aparece a Pedro en el mar de Tiberias, después de una noche de pesca, sin ver resultados. Pedro se encontró con Jesús, pero no le reconoció. Jesús dijo: echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Y eso está en Juan 21, 6. Este trasfondo es esencial para el estudio del texto bíblico de esta lección y para entender cómo el perdón nos permite tener nuevas oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Para entender los errores y decisiones del pasado, para dejar atrás la culpa y el dolor y responder al llamado de Dios a nuestras vidas. El versículo 15 dice: Jesús llamó a Pedro por su nombre, conocía su identidad y lo que había en su corazón. No pasaba desapercibida la culpa y el dolor que Pedro debió haber llevado en su corazón luego de haber negado a su amigo, el Maestro y Señor. Mi hermano, esta situación de Pedro fue algo, y en este momento que Jesús se la presenta, doloroso para él. O sea, fíjate que a esta altura todavía Pedro no había montado ese golpe, porque un amigo, y máxime Jesús, el Maestro, negarlo cuando dijimos que no lo íbamos a negar y precisamente lo negamos, pues en este momento que viene esa retroalimentación en nuestra mente, nos damos cuenta del error que cometimos y cuánto dolor en nuestro corazón hay. ¿Me amas más que a estos? La palabra amas que utiliza Jesús proviene del griego ágape,
se refiere a un amor único, preciado. Es el amor que se tiene hacia una persona basado en una apreciación sincera y de alta estima. Sí, Señor, tú sabes que te amo. La respuesta de Pedro al referirse al amor alude a la palabra de la raíz griega philos. Este concepto se refiere al amor o afecto que se tiene a una persona basada en asociación. Es el amor a un amigo. El amor filial es más instintivo y afectivo, mientras que el amor ágape tiene el elemento de intelecto y voluntad. O sea que el filos es el amor que nos tenemos nosotros porque somos compañeros, porque compartimos las mismas creencias, las mismas situaciones. Pero el amor ágape es aquel que tenemos cuando incluye nuestro intelecto y nuestra voluntad. Apacienta mis corderos. El amor de Pedro debía reflejarse en su respuesta y obediencia a Jesús. Esto lo llamaba a alimentar sus corderos. La palabra en griego para referirse a corderos alude a una oveja de cualquier edad o etapa, ya sea oveja, ternero o carnero. Jesús repite la pregunta por segunda vez y obtiene la misma respuesta de Pedro. Esta vez Jesús les contesta: pastorea mis ovejas. El verbo pastorear, utilizado por Jesús en el griego, implica escuchar, prestar atención, guiar y ayudar. Se refiere a un rebaño, ya que habla de ovejas en plural. La tercera vez que Jesús repite la pregunta no hace referencia al amor ágape, como en las dos ocasiones anteriores, sino que utiliza la palabra derivada del verbo philos en griego. Es el mismo concepto que utiliza Pedro en su respuesta. Probablemente esto explica el entristecimiento de Pedro. O sea que Jesús se da cuenta de que cuando Pedro le dice te amo, te quiero, hay una tristeza en él profunda, porque viene cargando todavía, arrastrando con aquel dolor de haberlo negado a su amigo, a su pastor, a su líder, negarlo, simplemente por temor, por miedo. La palabra en griego para referirse a entristecer, se entristeció, alude también a un duelo o sufrimiento emocional. Con mucha probabilidad Pedro estaba procesando emocionalmente, y fíjense que en las lecciones anteriores hablábamos de ese proceso de asimilación, porque es necesario, porque a veces tomamos decisiones a la prisa y no asimilamos ni evaluamos qué es lo que vamos a hacer y por qué y cómo lo vamos a hacer. El tono bondadoso de Jesús al formular sus preguntas, al igual que su trato, contrasta con la reacción de Pedro cuando lo negó 3 veces. Jesús insiste por tercera vez en su pregunta, y en esta ocasión le dice: apacienta mis ovejas. Cuando era más joven, más cuando ya viejo, hay un contraste entre el antes y el después. El Pedro que conocimos al inicio del ministerio de Jesús era muy distinto al que se encontraba frente a Cristo resucitado. O sea, ¿qué recuerdan los que han leído ese pasaje? Recuerdan que Pedro era un hombre violento, un hombre fuerte, recio. En esta vez se ve un hombre sumiso, sometido, porque ha habido un proceso de cambio hasta este momento. Y muy probablemente, justo antes de este encuentro con Cristo,
su pesca no había sido exitosa. Jesús plantea en la nueva oportunidad que le estaba ofreciendo, las cosas se tenían que hacer de una nueva manera. Ya no se dirigirá por su voluntad, ni puede permanecer escondido tras la culpa. Es tiempo de reconocer la oportunidad de reconciliación y perdón que Jesús le brinda. Los procesos, es un proceso. Cuando cometemos errores, luego hay un proceso para enmendar y para encontrarnos con nosotros mismos, para perdonarnos a nosotros y luego pedir perdón. Y este es el momento en que Pedro está pasando por ese proceso. Sígueme. Esta palabra encierra el desafío del perdón y el sentirse perdonado. El perdón debe estar acompañado de una acción que demuestra la nueva manera de enfrentar la vida, las relaciones humanas y nuestras relaciones con Dios. Miren, hermano, a veces vemos que unas personas dicen, sí, yo me arrepentí y yo ahora soy un cristiano. Pero en su corazón, dentro de su corazón, realmente hay ese arrepentimiento. Ha habido un cambio de dirección en su nueva oportunidad. Y es ahí donde llegamos en este momento. Porque la nueva vida que tenemos tiene que ser de otra forma. No podemos seguir haciendo lo mismo en la misma forma. Tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. En la lección pasada estudiamos la oración de Nehemías. En ella, el profeta pide perdón y confiesa sus pecados y los de su pueblo. Hoy vemos cómo Jesús es la expresión máxima del perdón. Nos enseñó y nos regaló la oración del Padre Nuestro como el excelente modelo de oración al Padre. En esta oración se presenta el perdón como un elemento esencial en nuestras relaciones humanas y en nuestra relación con Dios. Y perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Eso es Mateo 6:12. Al analizar la oración del Padre Nuestro, reconocemos que el perdón es sustancial para nuestra cercanía a Dios. Reconocemos que somos pecadores y que somos llamados a arreglar nuestra cuenta con Dios y con nuestro prójimo. Hay personas que procuran aclarar cuentas con el prójimo. Cuentas claras conservan amistades, pero ignoran que hay cuentas que tenemos que aclarar con Dios. Está bien que aclaremos nuestras cuentas con nuestro prójimo, está bien que cambiemos esa relación con nuestro prójimo, pero nuestra relación con Dios también hay que arreglarla, porque a la larga o a la postre nos va a dar ese cantazo. ¿Qué sentido de culpa está perturbando nuestros pensamientos y emociones y espíritu? ¿Te has puesto a pensar qué sentido de culpa tienes tú por algo que has hecho que no has buscado solución para eso? ¿Qué raíz de amargura, rencor o coraje o deseos de venganza existen dentro de nosotros todavía? Son cosas que tenemos que ir buscando y analizando hasta que podamos resolver esa situación. Hemos sido honestos con el Señor y lo hemos confesado ante Él. ¿Te has confesado ante Dios? Sinceramente, ¿le has dicho la verdad? Recuerda que Él lo sabe, pero Él quiere que salga de tu boca, que tú lo digas, que tú te confieses ante Él, para que pueda. Mire, lo importante de esto es que cuando tú expones algo, lo escuchas y entonces encuentras el arrepentimiento, encuentras la situación que necesitas cambiar. Jesús nos enseñó el Padre Nuestro como un elemento pedagógico, desconectado de la práctica de vivencia. Jesús el Cristo, el Cordero inmolado, aquel
que no cometió pecado, fue juzgado injustamente. Fue crucificado y llevó nuestro pecado. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso está en Isaías 53:5. Aún estando en la cruz, dio cátedra de lo que significa perdonar. Desde la cruz expresó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en aquel momento, Él estaba sufriendo todo el castigo que aquella gente le estaban realizando en Él, pero en ahí en vivo. Y aún así, Él tiene el corazón tan grande y pide al Padre que no tome en cuenta aquello que están haciendo, porque ellos no saben lo que están haciendo. Muchas experiencias de vida nos marcan, especialmente cuando no nos hemos perdonado ni hemos superado nuestra decepción. Cuando fallamos y pecamos, enfrentamos consecuencias. Al confrontar nuestro pecado con la bondad del Señor, se puede experimentar culpa, frustración y minusvalía. Cuando nos enfrentamos con arrepentimiento ante el Señor, ahí nos podemos dar cuenta realmente de cuánto hacemos y cuán mal hemos hecho y cómo necesitamos más que nunca podernos arrepentir y buscar que el Señor nos dé ese perdón, pero que nosotros podamos estar dispuestos a recibirlo. Pedro vivía con el recuerdo de haber negado a Jesús, quien era su maestro, pero también era su amigo y Señor. Hay personas que constantemente recuerdan su pecado y se sienten incapaces de pedir perdón. Cargan con la culpa muy pesada que les impide vivir a plenitud. Miren, nosotros no digamos eso para que no. Nosotros tenemos una mente y un corazón que es el mismo que nos juzga. Cuando hacemos las cosas mal, vamos arrastrando con esa situación. Pero no es hasta que nos arrepentimos verdaderamente y pedimos perdón a Dios, y si es necesario a la persona que hemos afectado, si es que ha sido así, porque entonces puede nuestro corazón liberarse y entonces podemos tener paz y podemos tener libertad. Jesús estaba otorgando a Pedro una nueva oportunidad. Este lo negó 3 veces, pero también pudo confesar que lo amaba 3 veces. O sea que las preguntas que Jesús le hizo a Pedro, tenían un propósito: enfrentarlo con su realidad, pero que saliera de él. Él lo llevó a que saliera de él ese pedir perdón, ese reconocer que él había pecado. Jesús no lo juzgó, no le planteó que él había hecho o había dejado de hacer. Simplemente lo llevó a que él reconociera y se arrepintiera y pidiera perdón por lo que él había hecho. El Señor nos regala oportunidades para enmendar nuestros errores. Decimos que nos regala porque es un gesto que nace de su amor y misericordia, no porque lo merezcamos, es por gracia. O sea que nosotros no lo merecemos, pero Él por su amor y por su gracia nos lo otorga. Cuando pedimos perdón, no podemos dar marcha atrás al tiempo, ni evitar que el dolor que causamos a otros, pero sí podamos encontrar libertad, pues la culpa ha sido cancelada. Cuando pedimos perdón, sinceramente, Dios nos perdona y esa culpa ha sido cancelada. Lamentablemente, no podemos hacer nada con la persona que ofendimos, si fue que la ofendimos, pero nuestra situación está, nuestro perdón está ahí y ya lo que hicimos está clausurado, está perdonado radicalmente. Esta historia invita a preguntarse: ¿qué pudo haber pasado por la mente de Pedro mientras Jesús le hacía estas preguntas? ¿Se ha preguntado usted?
¿Qué habrá pasado por esa mente mientras Jesús lo confrontaba con su realidad? ¿Qué emociones habrá experimentado ante la nueva encomienda que el maestro le estaba encomendando? O sea, que después que lo negó, después que hizo todo aquello, ahora Jesús le viene a dar una nueva encomienda. ¡Wow! Eso, miren, mi hermano, usted en esa posición, ¿verdad que yo no sé qué yo sentiría? No sé qué, yo creo que yo me desmoronaría, porque es grande, realmente es grande. ¿Se habrá sentido capacitado para cumplir con esa responsabilidad? El mejor testimonio de perdón y redención es el que hemos hallado en Cristo Jesús. Es el testimonio de perdón por excelencia. Trasciende los tiempos y nuestras limitaciones humanas. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hace posible que hallemos perdón, redención y salvación para nuestras almas. Tomó nuestro lugar, se sacrificó para darnos vida, y vida en abundancia. O sea que yo creo que muchas personas todavía no entienden la magnitud de ese sacrificio. Por eso es que todavía hay gente por ahí que haciendo y diciendo barbaridades. Pero es porque no entienden ese sacrificio. Que no es porque Él no se sacrificó allí porque nosotros éramos los nenes buenos o porque lo merecíamos. No, sino por su amor. Por el amor que nos tiene. En la conversación entre Pedro y Jesús, vemos cómo el Señor lo conduce suavemente, con respeto, a reconocer sus errores, como le dije ahorita. O sea, los que conocen de agricultura, de ganadería, saben que un toro puede ser el más salvaje, pero el ganadero lo lleva a donde él quiere, prepara un cepo, y después que lo lleva suavecito y él va entrando a donde él quiere. Y eso ha hecho Jesús con Pedro. Lo hace con firmeza y en amor. Por eso, cuando hablamos de perdón, que hallamos gracia al sacrificio de Cristo, no podemos ignorar que debe haber un reconocimiento de nuestro pecado y de nuestra necesidad de ser redimidos, restaurados y perdonados. No basta con solo saber que podemos ser perdonados, requiere que confesemos nuestros pecados. Ese perdón que hemos hallado en Cristo Jesús no es una licencia para perpetuar nuestros patrones de pecado y apartarnos adrede de lo que Dios tiene para nosotros. Cuando entendemos y experimentamos lo que verdaderamente significa aplicar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nos damos cuenta de nuestra fragilidad y vulnerabilidad. Cobramos conciencia de que necesitamos más y más de su presencia en nuestras vidas. Reconocemos que tenemos que humillarnos cada día, pedir perdón y confesar nuestros pecados. Miren, una vez alguien me decía, pero ¿por qué tú pides perdón todos los días cada vez que oras? Miren, mi hermano, somos humanos. Y de cualquier forma, con un pensamiento, con una mirada, con una palabra, con un gesto, pecamos. Por eso constantemente tenemos que pedirle perdón a Dios, por sí o por no. Porque es mejor pedirle perdón sin que hayamos pecado que pecar y no pedirle perdón. En ese encuentro sanador, Jesús también restauró a Pedro frente a sus compañeros. Ellos lo habían visto negar a Jesús y ahora lo veían testificando y confesando su amor hacia él. Fíjense qué grande, como Dios lo llevó a que él se confesara, a que él dijera, que él reconociera su pecado, pero también en el proceso aprovechó para reivindicarlo ante sus compañeros, porque los compañeros sabían que él había hecho eso y eso estaba todavía en sus corazones. Pero en este momento Jesús
les mostró que él se había arrepentido. Lo llevó a expresar su arrepentimiento y entonces quedó limpio su imagen ante los compañeros. Jesús estaba otorgando a Pedro una nueva responsabilidad. Para ello se necesitaba que Pedro tuviera un corazón comprometido, dispuesto a poner su voluntad en lo que el Señor le estaba encomendando. Esto era un nuevo comienzo para él. O sea que si ya Pedro estaba preparado para comenzar una nueva vida y aceptar una nueva responsabilidad, porque se arrepintió, porque se limpió. Y cuando uno limpia su corazón, su mente funciona mejor. Usted trabaja con el amor que tiene que trabajar. Una renovación de vida y propósito, una oportunidad para demostrar su fidelidad y obediencia. Ya no iba a responder como lo hacía antes, a su propio parecer, sino que ahora debía seguir la dirección de su Señor para dirigir, pastorear y alimentar las ovejas encomendadas a su cuidado. Así quiere Jesús hacer con tu vida y la mía, con nuestras vidas, que podamos hacer las cosas conforme a lo que Él quiere, no a lo que nosotros queremos, porque Él nos da constantemente oportunidades, nuevas oportunidades. Aprovechémoslas, porque esas oportunidades no las vamos a tener de otra forma. En Él hallamos absoluto perdón y salvación. Él desea quitar nuestras culpas y transformar ese pensamiento de derrota, frustración y culpa en pensamientos de paz, perdón, bondad y esperanza. Solo necesitamos confesar nuestros pecados y permitir que el amor de Dios nos moldee, que su palabra nos instruya y que su espíritu nos guíe. Aceptemos su llamada y respondamos a su voz, sigamos sus pasos. O sea, no. ¿Qué les digo? Bien. Jesús está perdonando a Pedro porque Pedro lo negó 3 veces. Por eso es que él se lo dice 3 veces también. Me dice, me amas 3 veces. De las veces que él se siente culpable, ¿verdad? Y haber ofendido al Señor, ¿verdad? Y aquí también vemos a Pedro, que dice que porque pensamos que el perdón es cuando tenemos a alguien, pero también tenemos que perdonar a quien nos ofende. Y aquí es tan importante como una ofrenda al Señor. Por eso nos dice aquí, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es allí tu ofrenda delante del altar y antes reconcíliate. Claro, la ofrenda que tú vas a ofrecer es la reconciliación con tu hermano. No es tan importante lo que uno ofrenda, es la ofrenda de reconciliarte con el perdón. Ese es el verdadero. Amén. Tanto cuando ofendemos como cuando ofenden a nosotros. Gloria a Dios. Bueno, y resumiendo, muchas experiencias de vida nos marcan, especialmente cuando no nos hemos perdonado ni hemos superado nuestras decepciones. Cuando fallamos y pecamos, enfrentamos consecuencias. O sea que toda acción tiene una reacción. Cuando usted peca, usted tiene unas consecuencias y Dios no lo perdona, pero usted tiene que reparar el daño que usted ha hecho. Al confrontar nuestro pecado con la voluntad del Señor, se puede experimentar culpa, frustración y minusvalía. Jesús brinda a Pedro una nueva oportunidad. A pesar de que esto lo negó 3 veces, aún amándolo, el Señor nos regala oportunidades para enmendar nuestros errores
Es un gesto que nace de su corazón, de su amor, de su gracia y misericordia. O sea que ese perdón no es que no lo merecemos, es que nace de su gracia, de su amor por nosotros. Y nosotros debemos aprovechar esa oportunidad y en verdad cambiar nuestro rumbo. Es tan sencillo como cambiar nuestro rumbo, comenzar a hacer las cosas de otra forma. Jesús otorga nuestras nuevas responsabilidades. Para ello, necesita que nos comportemos, que nos comprometamos, que estemos dispuestos a poner nuestra voluntad en lo que nos encomiende. Ya no podemos responder como lo hacíamos antes, basándonos en nuestro propio parecer o juicio, sino que ahora la dirección del Señor es nuestra vida. Oremos. Señor nuestro, gracias por las oportunidades de perdón que nos regalas para confesar nuestra fidelidad y obediencia a ti. Gracias por tu inmenso amor y porque cuando te confesamos nuestro pecado, nos haces libres de toda culpa, dolor y frustración. Ayúdanos a seguirte, a obedecerte y a aprovechar que nos regalas, aprovechar con sabiduría las nuevas oportunidades de vida y perdón que nos regalas. Es en el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.